Amigos, muy buenos días. Desde Voces y Contextos, su amigo y servidor Delfino de Jesús Aguilar los saluda respetuosamente y les pide una sincera disculpa por las situaciones que se generaron con el programa sobre la Constitución, problemas técnicos que no permitieron que se transmitiera. Sin embargo, el día de hoy, pues, vamos a abordar un tema muy importante por las características que está tomando el asunto de la participación ciudadana para el 10 de abril en lo que es la revocación de mandato, o para los morenistas es la ratificación para los morenistas y para el pueblo de México es la ratificación de mandato para ratificar al presidente Andrés Manuel López Obrador, o los de la derecha que pondrán, que lo quiten, ¿verdad? Como ya lo están haciendo algunos. Bien, pues ese sería el tema, es la revocación de mandato y el INE, el Instituto Nacional Electoral, que ha tomado un papel muy activo por parte de su consejero presidente, quien ha visitado a los partidos políticos, ha ido a reuniones. Por ahí también lo vi en una reunión de Morena, en donde se presentó con la secretaria Citlali. Creo, no debieron de haberlo permitido, sin embargo, pues bueno, las autonomías de los partidos y de algunos órganos del partido permiten que hagan cosas de esa naturaleza. ¿Cuál es el motivo de que el presidente el presidente consejero del INE se esté moviendo hacia los partidos políticos? Porque hay una deslegitimación de su persona y del consejo del INE. Una deslegitimación que se la han ganado a pulso, porque como órgano, más bien, es un órgano autónomo que obedece a los intereses de la nación, que emana de una ley y por lo tanto tiene que estar acorde a los intereses de la nación, a los intereses del pueblo mexicano, del soberano. Y eso es el pueblo mexicano, el soberano. Por lo tanto, él tendría que hacer lo que le mandata el pueblo mexicano. Y el asunto de la revocación de mandato es una ley, un acuerdo al que se llega en de la Cámara de Diputados y de Senadores en el Congreso de la Unión, y por lo tanto él tendrá que realizar esa actividad. Sin embargo, no es así. El Instituto Nacional Electoral se está moviendo como si la palabra autonomía o autónomo fuera de moverse a su antojo, de hacer lo que ellos quieren, al grado que, válgase la expresión, no es posible que un órgano de esa naturaleza invoque anticonstitucionalidad ante una indicación, un orden, una ley que se está aplicando para que se dé la participación ciudadana este 10 de abril. ¿Cuál es el interés de el INE? Lo voy a decir en estas palabras: defender a quienes lo dejaron ahí, defender a los gobiernos neoliberales que lo dejaron ahí, que les permitieron estar ahí, a él y a sus secuaces, Murayama y compañía, que están haciendo lo posible por no ratificar esta ley en la vía de los hechos, porque la participación ciudadana del 10 de abril significa que habrá motivación para poder cambiar o no a un presidente que no cumpla con las características que requiere la nación mexicana.
Es en ese sentido que hoy vamos a opinar sobre el tema y sobre lo que es el ejercicio personal de la participación ciudadana. Amigo Porfirio Palestina. Gracias. Saludos a todas y a todas desde Voces y Contextos. Bueno, nosotros encontramos a un INE totalmente cargado. Y cuando vemos los comerciales están diciendo por la falta de confianza, así, directamente, pero no están diciendo la otra opción. Y entonces tal parece que el comercial va dirigido a hacer un INE contra el gobierno federal. Es así, directita. Un INE contra el presidente de la República, pero no es contra el presidente, es contra la democracia participativa, es ir contra la nación. Un INE que en sus comerciales directamente dice: por la falta de confianza debe revocarse el mandato, y no dice lo otro, no dice que siga. Y nosotros decimos que siga Obrador, que siga Andrés Manuel López Obrador. Y es curioso, se celebra esta elección el 10 de abril, que es precisamente una fiesta luctuosa. Más que nada fiesta, es un recordatorio luctuoso del asesinato de Zapata. Y entonces nosotros decimos que Zapata vive, la lucha sigue. Obrador vive, la lucha sigue, la democracia sigue. Y esa es la posición que debemos tomar. ¿Por qué? Porque ni los Ciros Murayama, ni los Lorenzos de Córdoba, porque ahora ya son una mezcla, ni los Brosos, ni toda la prensa aunada a la derecha y disfrazados de ciudadanos con toda esta serie de golpeteos que curiosamente se dan cuando existe una veda electoral. Y como los partidos políticos están prácticamente impedidos para seguir, para hacer proselitismo a favor o en contra, también los diputados, porque dicen que son servidores públicos, y entonces impiden que se dé el desarrollo democrático, y más que nada tienen miedo a la democracia participativa. Escuchaba un programa con Nueva Imagen, y entrevistaban a Lorenzo Córdoba, y curiosamente hablaba de que el presidente de España, Rodríguez Zapatero, estaba preocupado por la revocación de mandato, que le preocupaba que como el presidente está en esta idea de la revocación de mandato. Pues claro, un fascista como Rodríguez Zapatero, reunido de esa manera, otro fascista, que no puedo decir otra cosa, del señor Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? Porque también se reúne con el PAN, y hoy peor, que busque una relación con Morena, cuando definitivamente nosotros consideramos como ciudadanos que la participación en esta democracia es la defensa de nuestro voto. Yo llamaría, y desde aquí abro un paréntesis, para que llamemos a todos los ciudadanos, y si es necesario, hay que ponernos esquina por esquina, barrio por barrio, colonia por colonia, molinos, rancherías, todas las comunidades, ejidos y todo lugar donde exista un ciudadano, vamos a invitarlo a defender la República. Es defender la República y es defender la democracia participativa. Yo me iría con ese punto, independientemente de que ahorita demos algunos datos certeros y duros, pero sí es lamentable
con esta participación mediocre, autoritaria y donde pretenden aplastar al pueblo con esta forma de las casillas al poner más de 57,000, pero no va a llegar a las 58,000. Y es lamentable porque estamos hablando de más de 90 millones de electores. Y 90 millones de electores, si se ve el origen de una urna no puede tener un padrón arriba de 750 electores. ¿Cuántos vamos a tener? Dejo esta participación así para que los compañeros le den sabor a esto y suelten los datos duros. Bueno, pues, perdón, está con nosotros también el amigo Indalecio Güemes y el maestro Humberto Sotelo, nuestro ícono ideológico. Amigo, ¿querrá usted ya saludar al pueblo de México? Bueno, el maestro dice, ya ven cómo si es el ícono, yo recibo indicaciones y me dice quién, y adelante. Me dijo que yo hablara, pues yo hablo. Gracias, maestro, en realidad, por darme la oportunidad. No. Bueno, yo creo que sí es muy importante el tema porque es clave. Es decir, solo un dato para recordar, darle contexto. El 1 de julio del 2018 se ganó con más de 30 millones de votos, es decir, lo subrayo. Sumando el PRI, PAN, PRD y el Bronco, no lograban ni alcanzarlo. Digamos, hay que recordarlo porque es un mensaje de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos en 2018 marcaron el rumbo. Y lo planteo porque si vemos la evolución de lo que fue la supuesta democracia, es decir, desde mi punto de vista, la democracia antes del 2018 está muy cuestionada, y obviamente sus instituciones, porque era un estilo de democracia para las élites partidarias, las élites del poder, la mafia del poder también, y es ese estilo que se agota. El 2018 se manda un mensaje de los ciudadanos, es el primer mensaje histórico que plantea en el fondo efectivamente profundizar el proceso realmente democrático, no la democracia neoliberal que nos siguen planteando, bueno, el INE ni se diga, es decir, esa democracia donde los fraudes electorales, los acarreos, en fin, el dinero en los procesos electorales es gravísimo. Bueno, después del 2018, es decir, se abre efectivamente un proceso donde efectivamente los ciudadanos como nosotros y otros miles y millones queremos darle sentido a este proceso de cambio, y este proceso de cambio es efectivamente de abajo hacia arriba. Es decir, el estilo neoliberal o el concepto de democracia de los neoliberales y conservadores es en función de sus espacios, de mantener sus espacios para enriquecerse. No les interesa saber qué es lo que están pensando los ciudadanos. En este proceso es efectivamente, ¿sí?, tomar consenso de los ciudadanos para poder cambiar efectivamente, es decir, ir ganando espacios de los ciudadanos. Es una tarea larga, pero creo que la democracia participativa, como lo dijo el compañero Pale, es una muestra de que está empujando, y hay fuerzas que no quieren efectivamente que se desarrolle la democracia participativa. Entonces creo que hay que diferenciar, es decir, sí, son dos proyectos completamente distintos, es decir, el concepto neoliberal de democracia y este nuevo concepto,
¿sí? Es decir, de democracia participativa, este proceso democrático donde se pone a los ciudadanos para que efectivamente sean incorporados en esto. Quiero yo subrayar, miren, la oposición y los conservadores de derecha están, de veras, son muy mañosos y la doble moral. Es decir, son pues profascistas, o sea, yo creo, no los bajo de ahí por las mentiras. Miren, no hay que olvidar que es decir, se aprobó la ley, es la ley de revocación de mandato, y a pesar de que se aprobó, se les dice que meten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo o un recurso, es decir, de la oposición en contra de la ley de revocación de mandato. Es decir, por un lado dicen, o sea, que es un exceso del presidente, que es un asunto personal, lo personalizan, esa es la visión neoliberal de los conservadores, de estos de derecha, profascistas, y por el otro, no se quiere ver que es un proceso que intenta ir más allá de lo que hemos tenido hasta ahora. Es decir, es un proceso más allá. Y para concluir esta primera intervención, miren, es importante que efectivamente trabajemos, ya lo dijo Palestina, que este 10 de abril tenemos que hacer todo para hacer un refrendo, se puede decir. Es la primera vez que yo estoy muy contento con mi voto del 2018, y ahora hay que efectivamente ratificar y hay que mostrar. Yo sigo estando contento con las políticas que se han implementado desde el Ejecutivo. Hay que ratificar esta política, ¿sí? Recuerden, no solo es minar esto de la revocación del mandato, sino los amparos con el aeropuerto, el Tren Maya, el Istmo, Dos Bocas, en fin. Es decir, creo que es un momento para decir, efectivamente, estamos de acuerdo con todo lo que se ha hecho, que se ha hecho bastante en estos 3 años. Incluyo aquí la conducción de la política sanitaria, de la política en contra de la pandemia. Bien, pues esas son las participaciones de nuestros amigos Porfirio y el amigo Indalecio Güemes, pero nuestro querido maestro va a hacer unas acotaciones y después entro con algunos datos. Muchas gracias. No, muy bien, totalmente de acuerdo. Ya los compañeros interpretaron ahora hay que transformar. No, muy bien. No, de acuerdo. Creo que sí, estoy de acuerdo absolutamente con lo que dice el maestro Indalecio y el maestro Palestina, pero esto implica obviamente desplegar algo más que una cuestión mediática, desplegar acciones. Ayer estaba viendo la entrevista que le hicieron, ya se me olvidó el nombre, al autor del libro sobre el golpe de Estado en Bolivia. De las primeras, hace mucho tiempo que no veía un programa tan bueno de Aristegui, porque Aristegui pues también se ha incorporado a esa flota, ¿no? Tuvo muy bien la entrevista. Lo que queda claro es que derrotaron al golpe, no por sí, el voto y la democracia, pero fue la acción de las masas, sobre todo de los pueblos de la acción de los pueblos indígenas. Ahí salieron a relucir datos muy interesantes. Sí peligró la vida de Evo Morales y de, ¿cómo se llama? De Linara, ¿cómo se llama? Linera, Álvaro. Sí, llegaron, hay muchos datos interesantes de ese libro, hay que ver cómo lo conseguimos. Llegaron en un viaje muy peligrosísimo, no los dejaron pasar por el Ecuador, que ya estaba dominado por Lenin, Lenin Moreno, increíble. Y llegaron sin un quinto en la bolsa, además, porque tuvieron que salir realmente para
salvar sus vidas, yo no pensé que hubiera estado tan. Lamentablemente, nosotros propusimos, Sinar, un servidor, y Lázaro, propusimos un... Yo también firmé, maestro. A última hora todos firmaron. Todavía era universitario. A última hora todos firmaron. No, sí es cierto. No me acuerdo, pero sí te pedimos el voto para que se le diera el voto, para que se le diera el doctorado honoris causa. Imagínate la UAP cómo hubiera quedado de prestigio ante Latinoamérica, no solamente. Propusimos, argumentamos, llevamos un proyecto al Consejo Universitario para que se le diera el reconocimiento a Evo Morales. Bueno, pero esto es secundario, no voy a... Después hablaremos de este asunto. ¿Pero qué fue lo que salvó? Ahí el autor del libro, y eso ve un hombre muy ecuánime, un académico. La acción del pueblo, la acción, lo que tanto hemos dicho, pues la acción de las masas. Se oye muy prosopopéyico, se oye muy panfletario, pero es algo que yo creo que todavía no hemos recurrido. Implícitamente lo dice, no muy explícito, pero creo que lo que dice el maestro Indalecio deberíamos hacerlo más explícito. Sin recurrir a la democracia plebeya, evitar también el extremo plebeyo, la gente tomando calles, no somos así, como las feminazis, como las 28 de octubre, pero creo que hay formas de no afectar el movimiento de los ciudadanos, de no afectar la vida cotidiana. Sí, pues es que a mí no me gustan las acciones de la 28, lo respeto. De la 28, otros que afectan mucho a la gente, es democracia plebeya, vaya. Lo digo con todo respeto, ¿no? Ir gritando, también se ve mal a veces eso. Pero creo que hay formas de que la gente se mueva sin paralizar. Cada rato frena, cada rato México va, México sí. Hacen marchas de automovilistas ridículas, por cierto. ¿Por qué no? Yo creo que ha sido muy decente Morena, o no tiene capacidad Morena de movilización, porque están esperando que todo lo diga Obrador. Pues yo creo que en la medida en que Morena tenga más vida, también hay que disminuir los ataques a Obrador. Pareciera que todo el blanco de los ataques es Obrador, pero por eso hay que descentralizar los ataques. Pues si Morena se movilizara, ¿qué fue lo que pasó con Allende? Bueno, guardando las desproporciones. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces los grupos, bueno, había grupos como el MIR, que les pedían armas para defender? No, tampoco se podía. ¿Cuándo? La ultraizquierda le pedían armas a Allende. No podía, era la ultraizquierda. Pero también grupos, organizaciones como el Partido Comunista, hasta sectores de la democracia cristiana le pedían a Allende a gritos que les permitiera salir a la calle. Y el hombre, con todo el respeto que me merece, una especie de Madero, de apóstol como Madero, no permitió que la gente saliera a la calle, Salvador Allende. Hasta ratificó a Pinochet como jefe del militar. Bueno, no voy a meterme a comparaciones, pero lo que sí te quiero decir, pues es que a veces la historia enseña. Eso lo dijo Fidel Castro de manera muy respetuosa, pero es que Salvador Allende confiaba tanto, era tan buen hombre, que no permitió que la gente saliera a la calle. Deja tú, ¿cómo iban a enfrentar las amenazas de los camioneros? El paro nacional de camioneros, el paro de... Y Allende no quiso recurrir a las masas. No quiso, porque él pensaba en la democracia. Pero es que la democracia es todo y nada. Sí, qué bonito la democracia. Aunque aquí la democracia en el sentido neoliberal es ir al voto. Pero también la democracia es parte de eso. Defender el voto, pero en la calle, defender lo que pensamos. Sí, México va, México sí, expresan su opinión muy bien. Los Loreto que expresen su opinión, qué bien, es un país plural. Qué bueno que expresen su opinión todos, los Aristegui, todo. Pero también nosotros, y no solamente en conferencias de prensa, salgamos a la calle. No en el sentido de democracia plebeya. A mí no me gusta hacer la toma de calles, pintarrejear. No. Pero creo que hay formas civilizadas donde la gente, mira, nos estamos manifestando, la gente morena, para que vean que no es solamente López Obrador el blanco. En la medida en que López Obrador es el más visible, todos los golpes van contra él. Hay un proverbio chino que dice: sobre el clavo que más sobresale es sobre el que va el martillazo. Muy buena frase. Sobre el clavo que más sobresale es sobre el que va el martillazo. Pues es cierto, tiene razón el proverbio chino, pero busquemos que haya varios clavos para que no solamente vayan sobre el clavo personalizado por Obrador. Pero no sé qué pasa, ahí sí me saco. En mi libro, no, sin querer queriendo.
En el libro ¿Qué hacer?, que publicamos hace 2 años, es lo que decíamos, que no para tratar del ejemplo de Allende, ni el ejemplo, no, cada país tiene su realidad, pero creo que una cosa es cierta, no se defiende estas cosas sino con la gente en la calle, como dice el maestro Güemes y como decía Palestina. Yo creo que por eso Morena debe buscar la manera de descentralizar, antes de abrir, antes de la revocación de mandato, antes, pues la gente debe ver que hay apoyo Obrador, porque también la ofensiva es muy fuerte y no se les olvide que somos un país donde también la gente a veces se va con la finta. Yo creo sí, tenemos una idea del pueblo es noble, el pueblo no cree, el pueblo siempre va a estar con Obrador. No, la gente también es muy vulnerable a esta epidemia, a este contagio, hablando de epidemia, se va contagiando. Yo he visto gente que recibe la beca Obrador. Oye, pues que Obrador se está viendo muy... No, también no creamos que el pueblo es invulnerable. Pero cuando la gente vea que estamos despiertos, actuando, diciendo, defendiendo a este gobierno, más que Obrador a la 4T, pero eso también debe influir. Pero lo siento muy paralizada Morena, muy paralizada. Bueno, a tal grado está la ofensiva, no sé si vieron la revista Economist. Hace unos días salió el índice de democracia. ¿Sabes en qué lugar está? México está abajo de los países africanos, 6 puntos, ya bajó a 6 puntos. Estamos abajo de Salvador, abajo de Colombia, abajo de Argentina, faltó Venezuela nada más. Tiene su índice de democracia, la revista The Economist. El mejor punto, bueno, nunca ha superado el 7%. El mejor punto más elevado en la curva que elaboraron Delgado y Arturo Varela, hicieron una estadística, se ve que la curva, ¿cómo se llama? La línea de la estadística estuvo 6.7, 6.8 en el gobierno de Calderón, cuando estuvo la violencia en su máximo extremo, la descomposición en su extremo, fue durante el gobierno de Calderón. Ahí estuvo lo máximo que ha alcanzado el índice de México en lo que se refiere a democracia. Llega Obrador, curiosamente empieza a bajar, a tal grado que ya nos comparan con Zambia, con Salvador, bien nomás. Entonces sí está fuerte la campaña. No digo que sea un complot organizado, no, los intereses son los intereses de clase. Ahí sí retomo a Lenin. No es que se ponga de acuerdo The Economist con Claudio X o con México va, no, sino que la clase, ahí sí, yo retomo el lenguaje leninista, marxista, las clases, los intereses de clase. Y The Economist pues, es la revista que defiende el proyecto neoliberal, no de ahorita, de toda la vida. Pero por eso siento de manera exasperada que no hay una respuesta más amplia, como decía Indalecio, como decía el maestro Palestina. Yo creo que ahí falta, pues, busquemos la manera de convencer a Morena de que se salga de los límites, ¿cómo podemos decir? De los límites tan institucionales. No digo que nos vayamos a lo antiinstitucional, pero salir a la calle, pues, es forma de democracia participativa. Eso también, no solamente ir a votar, sino, pues, vamos a ser electoreros también, vamos a ir a votar por el sí a Obrador y no queremos salir a la calle, permanecemos en los márgenes electoreros. Yo creo que la democracia hay que triunfarla con la gente, en la calle, con el ciudadano. Con el ciudadano, pues, ¿cómo se llama? El ciudadano de la calle, pues, y ahí la gente creo que no nos ve. Sí, Morena, todos los días hablamos de defensa, Obrador, sí, pero hablamos, ¿dónde? ¿En qué espacios? Mediáticos. Ah, bueno, ya los regañé. Pero es cierto, pues. Yo soy marxista. Bien. No marxista, leninista. Ese es otro. Bien, bueno, pues acabamos de escuchar las 3 participaciones de los compañeros, bastante elocuentes, bastante, argumentadas, en el sentido de que no podemos quedarnos callados. Esa es una realidad. Y no podemos quedarnos callados porque Voces y Contextos es una página que además de este programa también tiene algunas secciones culturales y tiene secciones de investigación. Escribimos, pero aquí el asunto está en que este programa de Todas las Voces
busca retomar los problemas candentes y al momento que se están viviendo en la sociedad mexicana y trata de darles una explicación, el por qué, para qué, cómo, hacia dónde, cuáles son las características y las circunstancias en las que se están dando. Decíamos ya en un programa donde abordamos también lo del INE y lo de la revocación de mandato desde el punto de vista constitucional, que es una orden jurídica que el INE tiene que ejecutar. Bueno, pues después de tantas quejumbres de don Lorenzo Córdoba y del señor Ciro Murayama, la Suprema Corte de Justicia, a través de la sala del tribunal, resuelve que se realice la consulta. Vuelven a inconformarse porque el recurso no les alcanza. El recurso debe de alcanzarles para eso y para más. Pero no lo utilizan en eso, sino que lo subutilizan para cuestiones de otra naturaleza. Y eso es un golpe a la democracia porque el recurso existe, está, y debería ser bien aprovechado. Resulta que el INE dice, bueno, como lo manda la Suprema Corte, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en las circunstancias en que se pueda y hasta donde se pueda con el presupuesto que se tiene. Fíjese nada más. Con ese solo hecho, y vaya, que no sé qué nos pasa, y ahí sí tiene razón el maestro Sotelo. ¿Por qué los ciudadanos, por qué los que no están en Morena, pero creen en Andrés Manuel López Obrador, por qué las sociedades, las asociaciones, los grupos, no nos inconformamos en contra del INE y lo demandamos a cumplir con el mandato constitucional? ¿Por qué? Porque una cosa son los partidos a los cuales tiene que meter en la férula o en esa esfera de la democracia, según las leyes, según los acuerdos a los que ellos llegan en las reuniones de consejo del INE, y donde entre los partidos políticos, más todos ellos, los consejeros mayoritean cualquier inconformidad que plantee Morena. E ir más allá, porque no puede ser que castigue, la palabra así la estoy utilizando y la sostengo, que castigue a miles o a millones de mexicanos que no podrán ejercer su derecho ciudadano, su derecho de participación o su derecho participativo para este 10 de junio, porque no le van a instalar casillas. O algo más grave, que no va a saber en dónde está la casilla en la que él va a votar porque está acostumbrado a votar en una casilla. Porque la casilla se la van a mover a metros o a kilómetros de distancia. ¿Qué pasa con la gente del campo que tiene derecho a participar como ciudadano y no lo va a poder hacer porque lo más seguro es que la casilla principal de ese pueblo la instalen en la cabecera municipal y que por lo tanto no puede ejercer ese derecho participativo? Esto no es un castigo a la democracia, no es un castigo al ciudadano, no es un castigo hacia ese ser social que quiere manifestarse. Estas situaciones de atentar contra los derechos humanos, porque es un derecho humano el participar
votar o ser votado en todos los procesos que tienen que ver con la elección o la revocación, en este caso, de mandato, o cualquier otra consulta popular que se hiciera. Eso es lo que no entiende ni Ciro Murayama ni Lorenzo, porque ellos nada más están obedeciendo a los intereses de la gran burguesía oligárquica que, a pesar de haber perdido el poder político, sigue teniendo mucha influencia en nuestro país. Y por eso, insisto, los mexicanos, los trabajadores, los que de una u otra manera no son dueños de los medios de comunicación, no son dueños de los medios de producción, no tienen nada de ser dueños de una empresa grande, más que vender su fuerza de trabajo, que es lo que él tiene, a que no perdamos de vista que en 2018 la burguesía oligárquica de este país, los antinacionales, los que no quieren a México, los que la saquearon, están buscando nuevamente recuperar el poder político porque lo perdieron. Y el poder político a ellos les sirve para seguir romando, para legitimar leyes, para hacer leyes a su modo, no para beneficio de los mexicanos. Es en ese sentido, amigo Porfirio Palestina, que creo que debemos de insistir en llevar más allá el asunto de la revocación de mandato, para nosotros la ratificación de mandato, e ir más allá y desnudar realmente lo que significa el atropello de atentar contra la democracia, atentar contra los derechos humanos de los mexicanos a partir de un órgano como el Instituto Nacional Electoral. A ver, hay mucho que decir y creo que esto se va a subir de tono cada vez más por la forma en cómo el INE y la derecha están atentando directamente contra los derechos humanos. Yo veo que es una lucha del INE va contra los derechos humanos. La Corte y el INE, y digo así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pueden estar por encima de la Constitución. Y es el artículo 35, fracción novena, que dice que es la democracia participativa y establece la revocación de mandato. Y por lo tanto, no existen ciudadanos de primera y de segunda. Artículo primero, si es necesario decirlos o recitar toda la Constitución, hay que decirlo. Pero los derechos se conquistan. No basta con que estén en la Constitución, no basta con que literalmente digan todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. No, porque en los hechos vemos que un INE que se gasta millones de pesos se atreve a decir que no le alcanza el dinero. Entonces ya no somos iguales ante la ley porque ellos reciben millones de pesos, un asesor gana cerca de 200,000 pesos o 250,000, 262,000 pesos gana un consejero de los 11 consejeros que tiene el señor Córdoba, aparte los consejeros que tiene Ciro Murayama, aparte los consejeros o asesores que tiene el secretario técnico. Y si vemos una situación de esta naturaleza, es realmente vergonzosa. Y digo realmente vergonzosa porque no hay un INE ciudadano. Los ciudadanos son los que están aún en las casillas. El presidente, el secretario, los escrutadores, ellos son los ciudadanos y ellos merecen el respeto independientemente de la ideología que profesen, del partido que representen, de si están a favor o en contra del presidente, pero ellos sí merecen el respeto. Ellos son los ciudadanos,
Los otros son la cúpula dorada, son los encomendados de las castas poderosas de este país, que sienten que se les ha ido el país de las manos y que se les está yendo y no pueden agarrar un puño de agua. Así lo diríamos. Entonces, tan es así que el solo hecho, nada más imaginemos, de que existan 57,000 casillas en 90 millones de mexicanos, significaría que tendríamos cerca de 1,600 boletas en una casilla, y entonces tendríamos que tener cerca de 2.7 electores por minuto, 2.7 electores por minuto, totalmente imposible, porque desde que llegas, sacas tu credencial, la leen, buscan en el padrón, encuentran si existes o no existes, te dan la boleta, vas al sufragio, llegas a la urna, sufragas o pones una nota y la depositas a la urna. ¿A qué velocidad tiene que estar corriendo? ¿Qué capacidad de manejo del padrón tendrán que tener los que estén en la casilla, si son ciudadanos comunes y que muchos de ellos apenas pueden leer? Y ellos merecen nuestros respetos, pero abusar de esta naturaleza y tomar a ciudadanos como primera y segunda y todavía meternos en una dinámica donde no van a existir las casillas especiales. ¿Por qué? Porque si andas de turista no tienes derecho a votar. Si vives en otro país no tienes derecho a votar. Si vives en una comunidad pobre no tienes derecho a votar. Entonces sí hay privilegios de clase. Y entonces hay una discriminación, y entonces sí se está violentando la Constitución y se está atentando contra la República y se está atentando contra la democracia, y todavía se atreve el cínico sinvergüenza del señor Córdoba a decir, y si esto pasa en el 24, adiós democracia. ¡Qué cinismo! O sea, ¿hasta dónde llega su mentalidad enana, su carencia de razón, lógica, evidente, su conocimiento que sea preciso y objetivo? Es una burla, y todavía se atreve a decirle al señor Zapatero, al fascista que estuvo en España, que en México las cosas son raras, que los mexicanos somos raros. No somos raros. Yo creo que el raro es el que piensa que es raro. Y entonces, lo que cae de sorpresa es su rareza de conocimiento. Yo creo que si ve un billete dorado, diría, sí tienen razón. Y ahí es donde se mueve ese señor. Y allí es donde se mueve ese INE, que es el más costoso de todo el mundo, y todavía chantajea con sabotear una elección, y esta es una muestra de cómo está construyendo el fraude. Está construyendo un fraude desde el momento de que los comerciales son sesgados, desde que los comerciales van directamente hacia un objetivo y no señala las dos posibilidades. Desde ahí hay sesgo. Desde ahí hay una línea, y además con dinero del pueblo, utilizando los medios de comunicación, donde dice que no le alcanza. Y creo que esto es muestra de que el fracaso del INE está dado por su exceso de costos, por su amenaza constante, y no representa más que la dictadura, y no representa a los ciudadanos, porque si representara a los ciudadanos, que se convoque a todos los ciudadanos que quieran participar, que se dé 15 días y nos formamos en las propias delegaciones del Instituto Electoral, y va a ver cómo le sobra gente para las casillas, y sin dinero. Y vamos a defender la República, porque yo creo que esa es la posición. Y refuerzo la postura que decía el maestro Humberto Sotelo,
tenemos que hacer asambleas, tenemos que ir casa por casa, tenemos que buscar las formas a como dé lugar, pero tenemos que defender la democracia, y esta democracia participativa va a servir de mucho porque va a dejar una huella en la memoria de este país, y además se le tendrán que romper los candados que la misma ley en sus formas se estableció, y además los candados mismos que el INE le sigue poniendo. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues mi amigo Indalecio, parece ser que ahora sí estamos muy... Para ir cerrando, estoy completamente de acuerdo. Ya creo que la parte más concreta, efectivamente, lo planteó ya Palestina, lo que se necesita, lo que se requiere. Yo lo que, para terminar, a mí solo me gustaría volver a subrayar que en términos prácticos el INE, es decir, en términos prácticos desde el 2018 nos han estado bombardea y sigue la mata dando, pues, en términos de este ataque constante, un día sí, el otro también, un minuto sí y al siguiente también. Entonces, está claramente quiénes están en la oposición: el INE, los partidos políticos y además el Poder Judicial. Es decir, hay sectores del Poder Legislativo, sí, que también están en este bloque, pero hay que ubicarlos claramente. A esto yo creo que le agrego, es decir, esto del Economist y también la prensa de algunos, el New York Times, en fin, han estado, yo creo que sí están en coordinación. A mí me da es un embate, porque no solo en términos de las políticas económicas que está implementando el gobierno, sino también en términos de los procesos democráticos. Y este es uno que le están poniendo piedra tras piedra. Entonces, yo creo que incluso recordar por la caracterización que hizo Krauss la dictadura plebiscitaria aquí, ¿no? Es decir, creo que está clara la posición de la derecha, que es un abanico. Digamos, no hay que menospreciarla, están constantemente al acecho, pero, y para terminar, yo creo que hay que decir, de esta coyuntura, es decir, no es la primera vez que estamos al acecho, digamos que están ataca y ataca, hay que sacar lo positivo. Y en términos de lo positivo, en concreto es lo que ya dijo Palestina, en fin, de hacer toda una serie de mecanismos, pero también hacer reclamos a Morena de que efectivamente se tiene que poner las pilas, porque el 10 de abril es, digamos, ratificar el proceso, el camino en el cual vamos. Los otros están saboteando, está ya muy claro cómo sabotean, y tratan de distraer, pero lo importante sí es clave, que el 10 de abril sea un momento como el 2018, el 1 de julio del 2018, es decir, es muy importante, es definitorio en términos de que el último tramo del gobierno federal se concrete, porque en esto va también, o sea, no hay que olvidar que también cómo han estado minando y han todas las obras del gobierno federal. ¿Y por qué lo están minando? Porque efectivamente, si es el primer presidente, es el primer gobierno federal que tiene resultados después del tercer año, y concretos, ¿no? En marzo, lo del aeropuerto internacional, que por cierto, ya hay veda, ya no lo van a digamos, ya no lo pueden decir formalmente, nosotros sí lo podemos decir, o sea, el aeropuerto, y al final eso, digamos, es Dos Bocas,
digamos, hay ahí 2 obras que se van a inaugurar. Entonces sí es muy importante tomar lo positivo, hacer lo que, digamos, lo que planteó el compañero Palestina, pero también que el 10 de abril hay que ponérnoslos como meta, tenemos que fácil unos 30 millones de votos, porque si no, eso va a ir en contra del mismo gobierno federal y del proceso democrático participativo. De acuerdo, maestro. Bueno, pues yo tengo muchas cosas, pero bueno, no, antes de que entre Lupillo le vamos a dar el derecho a la clausura. No hay por qué evitarle el derecho de expresión y al rato se vaya a acusar como Loretito, imagínate, no vayamos a ver tan mal. De todas maneras les vamos a dedicar un programa a Loretito. De todas maneras, maestro, le pediría a usted de favor entone las golondrinas a este programa. Al tema. Entone las golondrinas al tema, pues. No, muy bien, muy interesante. Me gustó todo. La precisión de Palestina, muy bien. Las casillas, la cantidad de votos, la velocidad. Una pregunta, ¿dónde sacaste tanta información? Concreto. Bueno, hay tesis sobre el número de votación y sobre el tiempo aproximado de cada una de estas situaciones. Y entonces se llegó al extremo, y es el extremo, el extremo de que una casilla debe tener un máximo de 750 electores. No, muy interesante, muy bien. Creo que se conjugó aquí la precisión técnica y las interpretaciones, no teóricas, sino, digamos, políticas del asunto, ¿no? Creo que este problema ya está desbordándolo. Lo simple, la acción jurídica ya exige movilización y exige más despliegue, ¿no? La única duda que tengo es lo último que dijo el maestro. Creo que va a ser un reto eso que dijo el maestro Güemes. Si no había pensado en eso. Sí, lo digo. Creo que ciertamente se va a requerir 30 millones, dices. Porque nos costó poco de trabajo juntar los 11 millones para lo que exige la Constitución, ¿no? Para que se pusiera en marcha la revocación. Te acuerdas que fueron 11 millones y tardamos mucho. 11 millones. Sí, entonces sí nos costó mucho, sí nos costó mucho trabajo eso. Yo creo que 30 millones es un desafío. No, pero tiene usted razón. Si no logramos más o menos equilibrarla con la elección del 18, bueno, va a ser difícil los 30 millones, pero que fuera, digamos, 20 millones todavía estaría bien. Pero si no lo logramos, yo creo que se va a prestar un festín de la derecha. Miren, ya ven. Por eso es importante darle mucha fuerza a esta. Sí, me dejó preocupado. Usted tiene usted razón, pero sí no había pensado en eso. Ciertamente vamos a tener que hacer un esfuerzo descomunal para lograr que parezca, que sea un verdadero voto cercano por lo menos a 2018. Pero yo creo que sería una derrota del INE, de alguna manera. Pero con todas las dificultades que dice el maestro Palestina también, pues también va a ser complicadísimo a sufrir, pero hay que darle. Muy bien, compañeros, muy interesante. A pesar de que no estuvo, a pesar de que no estuvo el maestro Guadalupe, el tema estuvo muy bien. Ya estamos preguntándole a nuestro público si quieren dejar que hable nuestro amigo o que no hable. Primero lo contextualizamos. Ya sabe el tema, maestro. Bueno, es que la panga es la panga. Siempre se aterriza de repente y a veces no, ¿verdad? Bueno, antes de que concluya el programa, le vamos a dar la palabra al amigo con una justificación de que por asuntos personales acaba de llegar. Impersonales. No, es rápido, una disculpa porque no es que se me haya dormido el gallo, sino cuando vi el mensaje, me di cuenta que era de esos, pero no supe, y la panga se descompuso.
Pero bueno, ya muy breve porque creo que los compañeros merecen todo el respeto, igual que nuestro director. Creo que finalmente el aspecto jurídico es bien importante y estas cifras que dan los compañeros, pero más que nada decir que, como lo dijimos la vez pasada, ya es un mandato constitucional. Y esto para quitarle un poco ese argumento de la dictadura plebiscitaria, o como lo plantea Klaus, pues hay que decir que finalmente la revocación de mandato fue aprobada por todas las cámaras, por la Cámara de Senadores y Diputados. Entonces, pues una resolución constitucional. Y luego esta parte que las impugnaciones que se dieron y que resolvió muy acertadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, me parece que se ha politizado mucho, pero finalmente son resoluciones de nuestros máximos tribunales. Y luego el contexto que se da, yo parto de la idea de que finalmente estamos viviendo una sucesión adelantada, una sucesión presidencial, y la guerra sucia ya está pero en su clima total, y creo que finalmente esto se va a acelerar todavía más. Por eso el contexto de impulsar esta consulta o revocación de mandato es bien importante, como lo apunta el maestro Indalecio. Digo yo, así muy fríamente, yo sí creo que si no se alcanzan los 30 millones, yo coincido más o menos con el maestro Sotelo, 20 sería lo óptimo, y yo creo que estaríamos entre 12 y 15 millones. Y de todas maneras va a ser va a ser muy importante, porque efectivamente ese boicot que tiene el INE de reducir las casillas va a ser un problema. Y esta guerra tan fuerte que hay, y bueno, finalmente también la oposición va a jugar. Entonces no sabemos cuál va a ser su estrategia de legitimar o no. De alguna manera yo sí digo que el gobierno federal está fuerte, a pesar de de esta campaña negra en contra del hijo de AMLO, en contra de AMLO, estos tipos mercenarios al servicio del poder anterior, y que efectivamente no dudan en atacar al presidente, ya incluso con fobia y filias y de enfermedad psiquiátrica. Yo digo que sí deberían ir al psiquiatra. Entonces sí creo que finalmente esta lucha por el poder es una realidad que ya estamos viviendo en este momento, y yo sí creo que también de las 6 gobernaturas sí es posible que Morena se lleve 4 o 5. Ahí están diciendo que 3, pero bueno, yo digo que sí, 4 o 5 se va a llevar. Y también el llamado que hace el maestro Indalecio, de echarle todos los kilos, ir con los vecinos que vayan a votar. Muchos ya han caído en el galdito de la derecha, y creo que en ese sentido también hay que tratar de desmistificar todo esto y decir efectivamente los logros de este gobierno. Y por otro lado, bueno, rematar que cuando un intelectual utiliza un concepto, una categoría, pues debemos de ser serios, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, Vargas Llosa, cuando habla del PRI, de los 60s, de los 70s, de los 80s, de que era una dictadura perfecta, digamos que ahí había que contextualizar, pero esta barbaridad de concepto y categoría que da Klaus simplemente está fuera de lugar y le quita seriedad a ese intelectual. Muchas gracias, maestro José Guadalupe Sánchez. Está usted invitado a continuar con nosotros, por favor, no se retire. Amigos, muy buenas tardes. El tema es importante, lo hemos remarcado, cada uno de nosotros dio su punto de vista, y creo que lo que podemos destacar son 2 cosas. 1, la revocación de mandato va como un mandato constitucional para que se lleve a cabo el día 10 de abril la participación ciudadana. Los simpatizantes, cercanos, amigos, colaboradores de Andrés Manuel y todos los que vemos en él un proyecto de nación, creemos que vamos a pedir la ratificación de mandato. Los de la derecha
los enemigos de la Cuarta, los enemigos de Andrés Manuel, los contrarios, como les quieran llamar, pueden hacer lo otro. Lo importante es participar, porque este país no podemos llevarlo al terreno de la violencia. Cuando eso sucedió, tuvimos que sobrepasar la guerra sucia en los 60, 70, 80 y 90 y tuvimos que enfrentar a un Estado que oprimió, asesinó, secuestró, encarceló y desapareció a luchadores sociales. Y todavía en la administración pasada de el señor Peña Nieto desapareció a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Si eso es lo que quiere la derecha, si eso es lo que quieren los enemigos de esta nación, lo pueden tener. México, sus ciudadanos, los que aman este país, siempre han sido enemigos de la explotación y siempre han enfrentado, en las buenas y en las malas, situaciones en las que lo ponen en contra de la pared. Si eso es lo que quieren, síganle como van, porque ustedes no quieren un país democrático. Realmente ustedes lo que quieren sembrar es la soberbia, la imposición y el sometimiento hacia los demás para que ustedes puedan enriquecerse. Este mensaje está grabado y queremos que llegue a todos ustedes. A todos, también los ciudadanos mexicanos a los que invitamos a participar y a formar parte de este proyecto que es la participación ciudadana para el 10 de abril y también los invitamos a seguirnos. En el caso mío, yo estoy en Twitter, Delfino DJ Aguilar, Agui2, y ahí pueden encontrarme, luego lo escribo para que lo veamos, y también en Facebook, y también a los amigos, por cierto, ahí apareces con otro nombre, Orgal, no sé qué. Entonces, tenemos también compañeros que nos retuitean. Amigos, muchas gracias, y queremos seguir, que en Voces y Contextos les pongan el like a nuestro programa, o también hagan comentarios, y si son adversos también háganlos. Estamos abiertos a todo lo que, recomendaciones, preguntas, todo lo que quieran, estamos abiertos y queremos que ustedes contribuyan. Quien quiera participar en este programa no hace más que ponerse en contacto con nosotros y vemos la posibilidad de estar juntos aquí en Voces y Contextos. Muchas gracias.